Hola, soy Cibeles Jiménez. Yo, Faustino Jiménez. Y esto es Conectando con el Riesgo, el podcast de educación de riesgo entretenida que llegó para elevar tu valoración profesional. Muy buenas, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema súper interesante, súper latente, súper actual y vamos a hablar de la famosa vacuna. ¿Dónde está el riesgo de la vacuna? Y este tema lo traemos para que nosotros como gestores de riesgos podamos documentarnos sobre sus consecuencias, cuál va a ser el proceso de vacunación. Tenemos un protocolo. ¿Vamos a volver a la normalidad laboral luego de aplicar este nuevo invento? Bueno, de todos estos temas y estas preguntas nos va a hablar Robert Paulino Ramírez. Bueno, Cibeles, saludos. Robert, saludos. Hola. Para introducir un poquito a Robert es una persona con un recorrido académico profesional bastante amplio, tanto aquí en el país como fuera. Por resumir un poco, es profesor clínico asociado del Michigan State University, es director en el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global, investigador de la Universidad Iberoamericana, desde donde ha hecho una inmensidad de investigaciones relacionadas al SARS y COVID-19, y también un dato interesante que fue director técnico, tú me corriges, Robert, del comité que trabajó... Director científico. Del Comité Nacional de Respuesta de Emergencia de COVID-19. Correcto. Yo creo que podemos comenzar por ahí, a lo mejor conociendo un poco cuál fue tu rol en ese comité, en lo que se planteó en ese momento cuando... Bueno, mira, uno de los elementos importantes que se presentan cuando tenemos pandemias, no solamente la experiencia de la República Dominicana, sino a nivel global, es que se deben manejar como emergencias. Y por lo tanto, todas las estrategias que se van implementando tienen que ser moldeadas, basadas en la experiencia, en la evidencia científica y en los resultados que vaya dando a través del tiempo. Por lo tanto, no son continuos, sino que van siendo como un cubo de Rubik que vaya encajando para que vaya dando respuesta hacia lo que la población y lo que las autoridades y lo que el sistema económico y social espera que tenga que ser. Por lo tanto, para poder crear ese cubo de Rubik que tenía que armarse en la experiencia local, en la experiencia de la República Dominicana, bueno, pues tenía que existir un comité completo de personas que supieran de muchas áreas, multidisciplinariedad, que es muy importante, para poder tomar decisiones que no solamente repercutiesen en los aspectos sanitarios, sino también tuviesen un impacto en la economía y qué impacto en la economía iban a tener y cómo lo íbamos a ir ajustando. Entonces, mi papel justamente en eso, como especialista del área de las enfermedades transmisibles, mi rol era ver qué había funcionado, qué se había hecho, cuál era la evidencia científica que existía sobre cómo responder a una pandemia que se transmitía por gotas respiratorias como el SARS-CoV-2 y cómo entonces podíamos convertir eso en Dominican Style, claro. Llevarlo a la calle. Aterrizando un poquito todo lo que nos has comentado, que fue una responsabilidad bastante importante en ese momento. Digamos que tu rol dentro del comité fue advertir los riesgos de la pandemia y y decir cuáles eran las acciones para mitigarlo. Dicho de una manera económica, ¿cierto? Sí, así mismo. Y también cómo esas acciones estaban sustentadas en la evidencia científica existente, que era el rol más complejo, porque era una pandemia nueva, nadie sabía nada al principio, sino que tuvimos que ir construyendo conocimiento a través del tiempo, y eso ameritaba leer muchos informes, estar al día constantemente con la discusión global y la discusión científica, pero además tuvimos una oportunidad, Occidente tuvo una oportunidad, es que tuvimos tiempo de poder prepararnos o medianamente prepararnos para el riesgo que podía representar una pandemia como esta, porque ya otros países habían empezado a responder y sus modelos podían ser adecuados a nuestras realidades. Nos faltó liderazgo político, Robert, en cuanto al manejo de todo este tema con el COVID. En Occidente entero, sí. Hubo una falta de liderazgo político, no hubo coherencia
en el liderazgo político, en la toma de decisiones. Mucho tenía que ver, obviamente, con las características socioculturales del momento y las situaciones que se presentaban en el momento. Tenemos que entender que la mayoría de los países del continente americano estaban en elecciones en este momento. Por lo tanto, la retórica de lo que se iba a hacer tenía que responder ante una situación social y si se quiere decir, inclusive hasta de conceptualización de ambas partes para poder llegar a puntos comunes. Y eso yo creo que faltó. Y eso lo vimos aquí. En República Dominicana también vimos eso por una fragmentación en las decisiones políticas que se tenían que tomar en un momento. Ok. Hoy estamos alcanzando casi los 200,000 infectados. Muertes, casi más de 2,500 personas fallecidas. Ustedes, dentro de los modelos que construyeron en ese momento, ¿previeron esas cifras que tenemos actualmente? Habían escenarios, teníamos escenarios planteados, pero eran los peores escenarios. Bueno, donde se materializaba el riesgo. Exactamente. O sea, el peor escenario se visualizaba cuando tú tenías ninguna de las decisiones tomadas y adoptadas por la población y que se quedara de forma continua, porque estamos hablando de un año casi. O sea, las medidas de contención, que es como se le llama, la respuesta inicial a la pandemia, que se da durante las primeras semanas, primeros meses de la pandemia, si hubiésemos ajustado a ese modelo de contención, pues probablemente hoy tú no me estuvieras contando ese número. Obviamente el número hubiese sido muchísimo menor. Probablemente hubiésemos ido terminando ya la fase de expansión, que es la que estamos. Nosotros estamos en una fase de expansión constante. Nosotros hicimos un incremento rápido de casos, luego hicimos una meseta y luego mantuvimos esa meseta. Y esa meseta se ha mantenido. Por eso es incorrecto hablar de olas. Siempre hablamos de la primera ola, la segunda ola. Ahora viene una tercera ola. En realidad hemos tenido un continuo de transmisión, no ha ocurrido una ola de transmisión, porque la ola de transmisión en epidemiología es cuando el número de positividad es menor al 5%, y nosotros nunca hicimos eso. Las medidas de contención que debían de implementarse, por ejemplo, en nuestro modelo, tenían que llevarnos a un 5% entre mayo y junio del año pasado. Y eso no se pudo hacer. Tuvimos que volver a la fase 1 completamente, o una fase 2 a medias, porque en realidad lo que teníamos que haber hecho en la fase 1 no lo hicimos. Si tú pudieras enumerar las 3 o 5 variables que no se cumplieron o que se trabajaron el modelo y no se cumplieron a tiempo o no se ejecutaron, ¿cuáles serían? Restricción de la movilidad en las poblaciones de mayor incidencia de casos, dígase las grandes ciudades, Santo Domingo, la provincia de Santiago. Segundo, el cierre completo de la economía, tanto desde afuera como desde adentro. Cuando digo desde afuera, la entrada de turismo y la entrada de vuelos hacia la República Dominicana, que sí, de nuevo, ese era uno de los puntos más álgicos en la discusión, porque eso representaba un impacto en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, hay que considerarlo cuando tú hablas de que tienes que cerrarlo completamente. Y tercero, una visión más invasiva, si se quiere decir, del Estado hacia la población. Entiendo que se quiso hacer, entiendo que se trató. De hecho, las otras dos también se trataron de hacer. Sin embargo, había mucha presión social. La gente estaba muy ansiosa y además medicalizamos la pandemia, que eso fue un error nuestro y un error nuestro como país. Cuando digo medicalizar, es porque nuestro objetivo era frenar
que se muriera gente. Bien. Okay. Sin embargo, solamente el 2% de la población que se infecta es que fallece por la infección. Entonces no nos enfocamos en los pasos previos. Los pasos previos eran reducir la transmisión y hacer que la población pudiese tener una asistencia del Estado directa para poder paliar los efectos negativos que tenía la economía. Y eso no se pudo hacer por muchísimas razones. Primero, porque tal vez no tenemos el sistema de fiscalización o de identificación de los más vulnerables. Sé que hay un modelo, hay un mapa, de hecho, realizado que ha sido uno de los, de los grandes éxitos, si se quiere decir, de la gestión anterior, de poder mapear cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad económica y social de nuestro país. Sin embargo, ya lo sé. Ahora la pregunta es cómo llego hacia ellos. No, la población empezó a salir de su comunidad hacia la ayuda. Y eso desafortunadamente genera contagios. Aumenta la tasa de nuevas infecciones. Fue lo contrario a lo que ustedes plantearon. Era llevarle las ayudas a la casa, pero la gente salió de su casa a buscar la ayuda. Entonces eso aumenta el contagio, eso aumenta la transmisión. Y vuelvo y te digo, o sea, el aspecto de no haber incluido una movilización social para vincularse en la toma de decisiones que se estaban haciendo provocó que la gente se asustara y pensara que el gobierno no tenía control de lo que estaba pasando y que tú eras un sálvese quien pueda. Pero ¿cómo si nos colocamos en el momento que sucedió todo esto? Bien, tú como gestor científico y de riesgo de la pandemia, tú estabas advirtiendo lo que podía pasar si no se cumplen las cosas. Bien, pero es un entorno de elecciones, de protestas, de mucha convulsión social. O sea, ¿qué te pasaba por la cabeza en ese momento? Tú planteando medidas para mitigar ese riesgo potencial, pero por otro lado, un gobierno, una población. Tomando medidas y decisiones políticas. De las pandemias hemos escrito mucho. Hay muchos libros que han descrito qué hicimos en situaciones anteriores. Así que era como ver un libro de texto que ya yo había leído, que yo sabía para dónde iba a terminar y cómo iba a terminar. Entonces, sin embargo, la ciencia en este momento ha jugado un rol estelar. Nunca habíamos estado tan preparados, científicamente hablando, como lo estamos ahora para responder a una pandemia. ¿Qué más debemos de esperar, Robert? Lo primero es que tenemos que enseñarle a la población a vivir con esta dinámica. Y eso no lo hemos hecho. O sea, por eso te decía y utilizaba el término medicalización de la pandemia. Es que no hemos incluido a otros expertos del área de la salud mental para ayudarnos a poder entender. Somos nuestra especie. El Homo sapiens es una especie social. Nosotros necesitamos contacto con otras personas igual que nosotros. Entonces, si vamos a decir que tenemos que aislarnos, entonces eso va contrario a nuestro comportamiento y nuestra conformación cognitiva. Entonces, no hemos enseñado eso. Lo segundo es que hemos santificado a la vacuna o las vacunas de la COVID-19 como la solución mágica para el problema. Y eso no es así. Hay una estimación que justamente se utiliza para poder determinar cuáles serían el número de la población necesaria que se debería de vacunar dentro de un periodo de tiempo para poder lograr lo que conocemos como inmunidad de rebaño. La tasa de reproducción básica del SARS coronavirus 2 es 3,4. La tasa de reproducción básica significa el número de nuevas infecciones que van a ocurrir por cada persona que esté diagnosticada. Es decir, si ahora mismo tenemos activos en nuestro país
30,000 personas que han recibido un diagnóstico y que están positivos, eso lo tenemos que multiplicar por 3 a 4, un intervalo de confianza. Normalmente nos movemos o nos hemos movido en la pandemia en la República Dominicana un 2. Así que tendríamos más de 60,000 personas en realidad. ¿En cuánto tiempo? Y es la tasa de contagio y de estimación de reproducción es 14 días. 14, 15 días. Entonces, en ese periodo de tiempo tan corto, estamos duplicando, triplicando el número de lo que sabemos. Así que cuando tú ves el número de personas positivas, hoy tuvimos 1,450, tuvimos en realidad 3,800. Yeah. Entonces, que todavía no la hemos diagnosticado, pero que eventualmente la vamos a diagnosticar. Entonces, eso es como en epidemiología. A esto utilizamos un símil que es, tenemos una cubeta con hoyos, con varios hoyitos pequeñitos que van dejando salir el agua, pero tenemos una llave que está goteando. Entonces, va saliendo, pero sigue cayendo. Significa que la cubeta siempre está llena. Entonces, lo que hemos hecho con la pandemia es eso. Hemos provocado un continuo de transmisión. Y el tercer punto es el resultado de ese continuo de transmisión. Es que el continuo de transmisión aumenta la tasa de mutaciones que ocurren en el genoma del virus. Entonces, sabemos y quisiéramos decir que con frenar la transmisión es suficiente, pero lo estamos haciendo. Nuestra conducta en realidad o nuestra actitud frente al virus está frenando su capacidad de cambios. ¿Por qué? Porque ahora mismo, y eso hasta el momento no se ha podido demostrar, no hay un estudio que avale que los cambios de las mutaciones que ocurren naturalmente en el virus puedan afectar el impacto de la vacuna. Sin embargo, tenemos que entender que si cada 15 días estamos propiciando una ola expansiva de transmisión, la selección natural que funciona en todos los organismos va a seleccionar mutaciones que van a permitir que el virus se siga multiplicando. Okay. Y eso ya... Es decir, bueno, que ya la OMS dijo que no olvidemos que la vacuna sí va a ayudar, pero que no olvidemos de volver a la normalidad en el 2021, o lo que entre comillas vamos a llamar normalidad. Yo creo que el mundo ya nunca va a volver a ser lo que fue. Yo lo que creo es que el concepto de lo que es normal es lo que tenemos que replantearnos. Sí, y entremos de una vez en concreto en la vacuna. Háblanos de la vacuna. Las vacunas. Lo primero es que tenemos que salir del concepto de las vacunas no se hicieron rápido. O sea, en el 2002 tuvimos un primer brote del SARS coronavirus 1. En ese momento se llamaba SARS. Punto. Tuvimos una primera experiencia. China contuvo la expansión del virus y en el 2002 no tenía China la conectividad que tiene hoy día. Bien, visto eso, abrió toda una línea de conocimiento y de investigación que no solamente se limitó al impacto que tuvo el SARS en los seres humanos, sino en otras especialidades. Entonces tuvimos veterinarios, zoólogos, personal de otras áreas que empezaron a estudiar el cómo se comportaban los coronavirus en el medio ambiente para poder haber cruzado, haber hecho el spillover, que es como se le llama, o salto de especie, que ocurrió en el 2002. Pero en el 2012 volvimos a tener una segunda experiencia, que fue MERS. El síndrome respiratorio de Medio Oriente provocó las mismas alertas que produjo el SARS en el 2002. Y en este caso ya no solamente se limitaba a una región geográfica, sino que se había expandido a otra. Y en ese momento se tuvieron que tomar las mismas medidas de contención que se tomaron en China en el 2002. Activó todas las alertas, pero no llegábamos a una pandemia. En este caso, se activaron las alertas, se cerraron las comunicaciones aéreas. Sin embargo, por la conectividad que ya tenía China en ese momento, era muy tarde
no importa que lo hayan notificado en noviembre, no importa que lo hubiesen notificado en enero, es que ya estaba en otros lugares. Y cuando se activaron las alertas de prevención, todavía nosotros en Occidente, todavía nosotros en nuestro continente americano, pensábamos que eso era algo que ocurría en China. Lo veíamos lejos. Entonces no entendíamos como un riesgo para nosotros, era algo lejano. Entonces, esa lejanía provocó que nosotros nos desinteresásemos inicialmente en responder de una forma más agresiva y tuvimos en la situación que tenemos. Entonces, todo eso ha permitido crear un bagaje de conocimiento suficiente como para poder confeccionar vacunas hoy día que puedan responder ante esta. El genoma del SARS coronavirus 2 se identificó en un mes. O sea, pudimos saber quién era el patógeno en menos de un mes. En el 2002 nos tomó 6 meses poder hacer eso. Entonces la ciencia ha avanzado demasiado en esa área para poder decir que las vacunas no son seguras, empezando por ahí. Entonces los diseños que tenemos hoy día, la vacuna la más popular, la de mayor controversia en nuestro país, la vacuna de Oxford y de AstraZeneca, es una vacuna que tiene una eficacia en una primera dosis de hasta un 70%. Sin embargo, en la segunda dosificación se puede llegar hasta los 85 y 90%. Si vemos las demás vacunas, todas requieren 2 dosis. Bien, y todas aumentan su eficacia en la segunda dosis. Entonces, Pfizer tiene la misma eficacia que tiene AstraZeneca. Y la de Moderna también tiene el mismo porcentaje de eficacia que tiene AstraZeneca. Entonces, todas funcionan. Esa es la conclusión. Y son seguras. Y son seguras. Y desde el punto de vista de los eventos adversos, son mínimos. Pero todas. No, y también yo entiendo, Robert, que aunque haya mucha desinformación sobre el tema de la vacuna, y sobre los efectos secundarios, algo que yo entiendo que no le han dado mucha promoción como punto de fortaleza para que nosotros aceptemos la vacuna, es que esos efectos secundarios pueden estar relacionados a patología de ese paciente y no necesariamente a un efecto de la vacuna. Y yo creo que cuando nos explican todo el tema y cuando nos quieren concientizar para que aceptemos la vacuna, ese punto tan importante no lo toman en cuenta para tenemos que educar. Las vacunas, como todo compuesto químico, tiene una interacción con nosotros y cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, en cada uno de nosotros van a tener reacciones diferentes. Bien, ¿cuál es la medida de seguridad que se toma? Es que no ocurran eventos asociados al compuesto que puedan provocar mortalidad. Ese es el elemento de seguridad y eso hasta el momento no se ha identificado. Entonces, son seguras y son eficaces. Ahora lo que hay que ver si son efectivas. Y esa es la fase 4. La fase 4, que es la que vamos a entrar ahora. Ya otros países entraron, pero nosotros vamos a entrar en esa fase pronto. Es ver la vacuna en tiempo real, en mucha gente, en muchas personas. ¿Qué va a pasar cuando una persona que tiene una composición étnica diferente a otra va a responder a un compuesto? Bien, entonces la vacuna de AstraZeneca tuvo tantos ajustes y hubo tanto rechazo por algunos sectores de nuestro país porque la diseñaron investigadores, porque la diseñaron académicos en una universidad e incluyeron representatividad de poblaciones. De hecho, la vacuna de AstraZeneca se probó en Brasil también. Entonces, no estamos hablando de que es una vacuna que se diseñó en Inglaterra con personas caucásicas que no tiene nada que ver con nosotros. No, es que se probó en diferentes áreas. Entonces, a mí me parece que cuando utilicemos Pfizer en la población, cuando utilicemos Moderna en la población, vamos a tener unas eficacias muy similares a la que tiene AstraZeneca, porque es más, desde el punto de vista metodológico, es más robusto. Y de hecho,
sabemos del modelo de la vacuna de AstraZeneca desde principios de la pandemia. O sea que hemos estado viendo publicaciones científicas de esa área. No, y el solo saber que es Oxford que está detrás de esta vacuna, pues te da una garantía. Son científicos que tienen años investigando sobre múltiples temas y la marca Oxford creo que te da mucha fortaleza. Pero Robert, me surgen cosas. Ok, ya tenemos la vacuna, sabemos que es segura, pero hemos visto que en países con economías mucho más desarrolladas que nosotros, con nivel de pensamiento mucho más elevado que nosotros, no han sido eficientes aplicando esa vacuna. Ya la tienen, pero no han sido eficientes. Tenemos el caso de España, tenemos el caso del mismo Estados Unidos que había dado un número y no llegó ni al 2% de esas estadísticas que ellos mismos habían previsto. Entonces, y ahí te hago dos preguntas. ¿Por qué se ha dado eso? ¿Fue la rapidez de la vacuna y nos preocupamos más por desarrollarla y no en aplicar una logística? Esa es mi primera pregunta. Y segundo, ¿qué me hace pensar a mí que en Dominicana, con todo este revuelo que tenemos de cambio, de me van a perdonar mis amigos, pero de prueba y error que está dando el gobierno, qué me hace pensar que eso aquí va a ser eficiente? A ver, vacunar a la población general es algo que no ha ocurrido nunca. Bien, o sea, que el Estado que se proponga vacunar de golpe y porrazo a la población completa no lo va a hacer. Eso es realista. No lo va a hacer, pero en los países ni siquiera han sido capaces de cumplir sus proyecciones. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que entender primero las particularidades de la vacuna que estamos utilizando. Bien. Y segundo, la logística de distribución. Bien. En la mayoría de los países que ya empezaron a vacunar, adoptaron inicialmente la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer requiere una temperatura de menos 70. Tener refrigeradores a menos 70 colocados en muchos lugares de manera simultánea es imposible. Imposible. O sea, la logística no lo aguanta. Porque primero tú tienes que tenerlos. Y lo segundo es que tienes que saber dónde lo vas a poner. Bien, entonces la vacuna llega a un lugar donde están los refrigeradores. Esos refrigeradores hay que distribuirlos conectados a los diferentes centros de vacunación. Uh-huh. Y luego sacar un bache de estas vacunas para vacunar a un grupo de personas, luego sacar otro y vacunar a otro grupo. La y así sucesivamente. Por lo tanto, no se hace, párense todos en una fila y empecemos a vacunar. Entonces, por esa es una ventaja que tenemos nosotros. Bien, el gobierno se ha comprometido también a traer otras vacunas, Pfizer, Moderna, muy bien. Pero nosotros tenemos que abocarnos a modelos de vacunación que sean realistas en nuestro medio. Y el realismo de nuestro medio nos dice que tenemos que irnos más por la vacuna de AstraZeneca, porque no requiere los controles de temperatura que tiene eso. Entonces tú puedes hacer realmente vacunaciones masivas con vacunas así. De hecho, tú puedes alcanzar un porcentaje más rápido de vacunación porque tú la tienes en una neverita. Y tú te sientas ya en una mañana, tú vacunas 200 personas en un lugar y no necesitas un refrigerador ni unas condiciones estrictas. Entonces, yo pienso que en esa parte sí que se le ha latigado mucho al gobierno por haber decidido irse más por la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, desde el punto de vista social y equitativo y técnico, es lo correcto. Y técnicamente era la mejor opción. Hay que ser realistas. Hablando de esa logística, Robert, ¿existe una estimación de tiempo, de cantidad? O sea, ¿cuántas personas por unidad de tiempo se van a vacunar y cuánto tardaríamos en vacunar un porcentaje de la población que sea, digamos? Por cada centro de vacunación se estima, por las particularidades de la jeringa, etcétera, etcétera, de que se pueden vacunar entre 200 y 300 personas por cada centro de vacunación diarias. Bien. Ok, diario. Segundo, tenemos que alcanzar un 60% de la población para poder empezar a hablar de inmunidad de rebaño.
Ese concepto de la inmunidad de rebaño se malinterpretó muchísimo al inicio. Dejen que la gente se infecte y vamos a tener inmunidad de rebaño. Eso es incorrecto. De la única forma que nosotros tenemos inmunidad de rebaño es a través de vacunación. Entonces, no teníamos vacuna en ese momento, ahora la tenemos. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de la población que tendría que vacunarse? Basado en el número que le mencionaba antes, que es el R0, la tasa de reproducción básica, nos dice a nosotros que entre el 60 y el 70% de cualquier población del mundo debe de estar vacunada para poder lograr inmunidad de rebaño. En el caso dominicano, estamos hablando de 6.57 millones de personas. ¿En cuántos meses se alcanza esa? Por eso le decía que la vacuna no es una bala mágica. Correcto. Okay. Porque no le vamos a dar balazos a todo el mundo de manera simultánea. ¿Sí? Entonces, tenemos que irlo dando uno por uno. Entonces, es literalmente uno por uno. Además, tenemos que saber algo más. No es una sola vez, son 2 veces. Okay. Entonces, no es que vamos a hacer 11 millones de vacunaciones. Es que tenemos que hacer 22 millones de vacunaciones, porque son 2. Y de hecho... Y en muy corto plazo, una de la otra. En un mes. O sea, que estamos hablando que los 300, 400 que se vacunaron hoy, en 21 días tienen que volver. Bien. Y en la logística de lograr que esa gente vuelva. Bien. Porque le voy a decir una cosa. Si no cumplimos y si no nos involucramos como sociedad a esa iniciativa de vacunación global, aunque coloquemos la primera dosis, no vamos a hacer nada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se está definiendo un protocolo? ¿Se está informando? Me está llevando al Ministerio de Salud Pública. Pero mira, yo no, la verdad... si te voy a decir, el protocolo existe, dice esto, no sé porque no he estado en la parte del comité actual en la redacción de la campaña de vacunación. Sin embargo, la gente que está dirigiendo el programa ampliado de inmunización y el viceministerio de salud colectiva sí tienen un plan hecho, o sea, sí existen. Ahora lo que yo creo es que hay que llevar eso a la población. O sea, tenemos que empezar a educar a la población. Informar. Tenemos que decirle que las vacunas sirven. Bien. Y que cuando sirvan, usted tiene que poner su parte para que le podamos poner la primera y le podamos poner la segunda. Bien. Pero usted tiene que ser activo en eso. No es que usted va a coger a Twitter y se va a ir de boca peleando para que le vacunen. No, es ir y ser partícipe de esa movilidad social. Y cuidarse, porque también no es que cuando te pongan la vacuna vamos a salir todos es que la mascarilla, el distanciamiento social, físico, que es el término correcto, el distanciamiento físico, la higiene comunitaria, no termina ahora. Eso es buenísimo saberlo. O sea, ¿existe una buena práctica mundial, un benchmark de cómo sería ese proceso? O sea, ¿se están involucrando en empresas, a lo mejor para que sirva de canal para sus empleados? Mira, desde el punto de vista y vuelvo a decir, estoy desde el punto de vista especulativo, porque esas son decisiones que se toman a nivel gubernamental. Sin embargo, por la visión que tiene de colaboración público-privada, el Estado, el gobierno actual, yo estoy casi seguro que sí. Que debe de existir ya una discusión de hecho, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana ya ha estado en discusiones con el Ministerio de Salud Pública para en lo que nosotros podemos ayudar. Dígase, tenemos refrigeradores en menos 70, tenemos personal de salud, tenemos gente que sabe hacer investigación, tenemos gente que ha publicado en el área. Entonces, nosotros podemos como academia comprometernos a hacer esto. Bien, entonces esto significa colaboración público-privada. Eso tiene que ocurrir en todos los aspectos. Y eso tiene que incluir empresas, como tú dices. Tener empresarios que nadie sabe. Por ejemplo, los productores, los que están en el área de comestible, que pueden ser que tengan refrigeradores a menos 70 porque lo utilicen para otras cosas, pues tal vez esa empresa puede destinar ese refrigerador a menos 70 para poner la vacuna. Entonces vacunamos con AstraZeneca y vacunamos con Pfizer. Y vacunamos con Moderna. O sea, al mismo tiempo estamos haciendo varias cosas de manera simultánea y eso magnifica la distribución de la vacuna. Sí,
Indudablemente será una de mis preguntas. Sí hemos visto que el empresariado ha apoyado el tema de la vacuna económicamente y también dando un poco de difusión y transmitiendo seguridad a la población. Esa parte es verdad, incluso un poquito más que el gobierno. Pero tú entiendes, como persona que conoces bien todo este tema, que también deberían las organizaciones tener una gestión de riesgo mucho más activa de cara a la vacuna. Y me explico un poquito con mi pregunta. Quizás no tan solo dar el dinero, sino ayudar yo desde mi empresa a que mis empleados se organicen para que se vayan a vacunar. Yo facilitar y garantizar el proceso idóneo de esa vacunación, el también yo establecer mis mapas internos de riesgos, porque si yo tengo 2 personas en el mismo departamento, pues quizás no es conveniente que se vacunen al mismo tiempo. Entonces yo ir haciendo todo ese eslabón interno en las organizaciones. Mira, en las organizaciones que continúen abiertas, sí, que continúen operando después de esto. Una de las recomendaciones que estaban diseñadas para la reapertura era estratificar por poblaciones de riesgo. O sea, hay escalas de poblaciones de riesgo. La CISARRIL hizo una escala de poblaciones de riesgo. Tú tienes tanta edad, pero además tienes esto, tienes aquello, tienes hipertensión, tienes diabetes, tienes esto, vives con niños, o sea, todas esas estratificaciones permiten que tú como empresario puedas colocar como si fueran cubitos. Aquí va este, aquí va aquello. Y yo tengo tanto en tal grupo de riesgo, tanto en este grupo de riesgo y tanto en este grupo de riesgo. El modelo de vacunación de nuestro país, estoy casi seguro, va a ser así mismo. Los estratos de riesgo que ya diseñó la CISARRIL, porque ya el trabajo está hecho. No hay que volver otra vez a hacerlo. Entonces, con eso se puede mapear, involucrar a las organizaciones, a las empresas privadas para que nos ayuden a hacer eso, a convocar por grupos de riesgo sus poblaciones para empezar las vacunaciones. Ahora, sobre procurar, no estoy de acuerdo con que las empresas privadas procuren gestionar sus propias vacunas. Eso genera disparidad y equidad y en acceso. Y eso no puede ser. Correcto. Y en este momento, la mayoría de los países del mundo están trabajando para que eso no ocurra. El que vaya a recibirlo lo va a recibir porque lo tiene que recibir. No porque tenga más recursos o porque tenga un amigo en Pfizer o porque tenga un amigo en Londres. Bien, entonces, porque eso ya pasó. Eso pasó con las pruebas. Con las pruebas de laboratorio. O sea, yo me fui a China y compré cajas de pruebas que no servían para nada, pero que la estoy haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿se está contabilizando ese número de personas que están saliendo positivos con esas pruebas? No. Pues entonces no sirve para nada. Claro. Desde el punto de vista de la estimación de riesgo, ¿para qué me sirve ese número? Para nada. Bueno, pues entonces eso es lo que tenemos que evitar con las vacunas también. Sí. Bien. Robert, estos días hemos escuchado un reclamo social de apertura. O sea, las personas están un poco cansadas hastiados del confinamiento que desde el punto de vista sanitario puede lucir necesario, pero existe ese clamor nacional, incluso de la parte de los micros y pequeños empresarios que se han visto afectados directamente por el control de horario y la medida de distanciamiento. ¿Qué tú les recomendarías al gobierno para gestionar este caso? Bien, desde el punto de vista de un epidemiólogo de reputación internacional. O sea, ¿cuál es tu consejo para el Estado? Y a lo mejor, ¿cuál sería el mensaje que tú le transmitirías a ese grupo de personas, de empresarios, que tienen ese clamor de apertura de la economía? Las medidas sanitarias se deben de hacer. O sea, como tú decías, son molestosas. Nadie quiere. Tenemos un año. Estamos quebrando. Necesitamos dinero. Necesitamos sobrevivir. ¿Qué van a hacer con nosotros? Entonces, ahí es donde tienen que entrar el Estado como garante de la economía de las poblaciones. Se hicieron modelos de asistencia,
Sin embargo, esos modelos de asistencia no son consistentes con la necesidad de la población. Eso suena a tomar préstamos, pero desafortunadamente es así. Y yo sé que hay una política de no querer endeudarnos, pero no nos queda de eso otra. lo rompimos. Nosotros andamos en endeudamiento el 70% del Producto Interno Bruto. Y eso ya es otro tema, otro episodio. El Estado también tiene su propia realidad. También. El Estado dominicano, la deuda ya superó 70% del PIB. Pero tú tienes una población Las recaudaciones han bajado. Mira, eso es filosofía. Eso es filosofía. Tú tienes una población con una campana etaria, joven, completamente joven. Esa población, si está en salud, puede hacer que se generen los recursos financieros para nosotros ser un país rico. Punto. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que tenemos que transparentizar el gasto. Y tenemos que convertir el gasto en algo que la gente lo entienda como algo beneficioso para él. Nosotros vemos el gasto, que es los impuestos, como un castigo a la población. ¿Por qué? Porque no tiene retribuciones. Claro, pero si yo te cuento a ti lo que a mí me retienen todos los meses de mi salario, tú dices, pero yo quisiera que me retengan. Yo quisiera que me retengan mucho. El tema es que claro, yo no tengo seguridad social, seguridad ciudadana. Ahí voy. Entonces, ese es el asunto. Es que no hemos convertido la retención en algo que se revierta como servicio. Si tú me dices a mí que tú le estás dando a un segmento de la población el seguro premium, tú se lo tienes que dar a todos. No se lo puedes dar pero a que un segmento. existe una realidad. Los recursos son limitados. Por ejemplo, estamos viendo que el gobierno, cerrando el año, dio una buena noticia, entre comillas, y que fue que redujo el gasto 70,000 millones de pesos. O sea, el déficit... Eso también es filosofía. Redujo el déficit, pero no me hable que estamos en crisis y que tú redujiste el déficit, porque en crisis tú lo que tienes que hacer justamente lo contrario, gastar y garantizar tu función, que es la de darme seguridad social. Esa no te la compro. Esa no te la compro. Modelo keynesiano, así es. Completamente. Pero pongámonos en contexto y démosle un voto de confianza al gobierno y a los gobiernos del mundo. Porque no somos nosotros solamente. Claro. Estamos en un entorno... Estoy seguro que los que nos están dirigiendo no duermen pensando en eso. Claro. Que ellos quieren. Las fuentes de financiamiento del Estado también son limitadas. Sí. Las recaudaciones, por un lado, no se están produciendo. Si las empresas cierran, se recauda menos también. Y existe algo que se llama la equivalencia ricardiana, que lo que tú gastas hoy lo tienes que cobrar en un futuro con impuestos. Entonces, ¿qué mensaje tú le darías a esa persona que está diciendo, viejo, yo te quiero ayudar, yo te quiero pagar impuestos, pero déjame respirar, déjame hacer negocio? Mira, lo primero es que si partiendo de lo que ya hemos conceptualizado el día de hoy, de que definitivamente el distanciamiento físico es la clave fundamental para poder reducir el impacto negativo que podamos tener con un resurgimiento de casos, tenemos que o reinventar los modelos económicos que tenemos, bien, o tenemos que asumir los riesgos. Y tú sabes que asumir los riesgos en medio de una pandemia no es sabio. De hecho, eso es lo que más o menos hemos hecho. Le hemos dado la oportunidad a la gente de que abra y han hecho muchas creatividades. Entonces, porque los números de casos no salen porque sí. Salen porque nos hemos comportado de una manera determinada. Entonces, es que con violín una cosa, pero con guitarra es otra. Entonces, queremos, pero tú tampoco me estás ayudando. Entonces, el Estado tiene que dar facilidades. Yo lo sé. Esta tasa blanda de préstamos, etcétera, para resolver los líos. Y mismo buscar facilidades para él. Condonar deudas, hacer que la gente no tenga ciertos compromisos que se tenían que tener en un momento para asegurar que esa población pueda respirar durante un periodo de tiempo hasta que la economía pueda relanzarse, pero relanzar la economía como la teníamos en el 2020, el 2019, no es una realidad. Bien. Punto. O sea, es que no vamos a volver a ser lo que éramos en el 2019. No, yo creo que si existe un acuerdo a nivel de todos es que la vida nos cambió. Esta generación... Pues la economía y los modelos de negocio tienen que cambiar así.
Tiene que convertirse en eso. Deben reajustarse. Lo primero, mira, el mejor ejemplo para eso son la gente de los apellidos fit. Todos los fit, desde que empezó la pandemia, se adecuaron. Aquí está todo el mundo con soga, haciendo ejercicio en su casa. Bueno, pero ellos tenían que seguir trabajando y han seguido trabajando. A ver, que queremos ir para el gimnasio y todo lo que tú quieras. Pero desafortunadamente tuvieron que reinventarse. Entonces, bueno, pues los modelos de negocio tenemos que reinventarlo. Yo no sé, no existe un libro para tú poder decir cómo es que tiene que ser, porque cada pyme tiene un modelo de servicios diferente y hay algunos modelos de negocio que van a ser de mucho riesgo y otros que no tanto. Entonces, ver en qué punto yo estoy para poder reinventarme y en el tiempo que tengo, sea del toque de queda, porque el problema no es las medidas de restricción, el problema es el toque de queda. La disciplina. Sí. Eso, es que nosotros no sabemos cuándo se para. O sea, nos dicen se para a las 5, pero déjame darte un chance hasta las 8. Entonces, es que hay un problema de entender que hay límites para cada cosa. Yo creo que el gobierno escucha a los profesionales de la salud como tú, pero también escucha el reclamo popular y busca un intermedio. Así es, así. Entre los dos. Yo creo que Robert ha dicho algo importante y creo que es un acuerdo ya que aceptado por todo el mundo, que es que debemos reformar la forma de hacer negocio. Las empresas tienen que buscar nuevas maneras, nuevos canales de ofrecer su producto y servicio de una manera más eficiente. Uh-huh. Yo creo que eso es un mensaje. No, y a nosotros como gestores de riesgo nos lleva a nuevos modelos de riesgo, nuevas matrices de riesgo, nuevos controles. No, nuevos riesgos también, porque y esto es una pandemia. Yo me llevo algo muy importante que dijo Robert al principio, que es que estamos viviendo un mundo más interconectado. Así es. Lo que pasaba en el 2002 no llegaba al nivel de expansión que ahora en el 2020, 2021. Aprendimos en el 2020 de la COVID-19. Tenemos que preparar los cimientos para la próxima pandemia. Será mi cierre. Tenemos otra pandemia. Y Robert, me gusta terminar siempre con un tema personal para que nuestra audiencia te conozca. ¿Asume Robert riesgos? Todos asumimos riesgos. Desde que nos levantamos, desde que tomamos el carro, asumimos riesgos. Bueno, sí. Indudablemente hemos aprendido muchísimo con este episodio. Gracias, Robert, por todos esos conocimientos que tú nos has transmitido. Gracias, Faustino, por hacer esta conversación muchísimo más amena. Y yo quiero terminar quizás este episodio con algunas reflexiones desde el punto de vista de riesgo, y es, no lo hemos hecho tan mal, o sea que ánimo. Arrancar no es fácil, lo que debemos es procurar que venga la vacuna y nosotros integrarnos a ese proceso, identifiquemos nosotros los riesgos, mitiguemos esas identificaciones que hagamos, pero unámonos, aceptémonos y seamos parte de todo esto. ¿Qué es importante para nuestras organizaciones? Capacitar, comunicar, hacer una campaña efectiva de comunicación donde nosotros empaticemos con esa población que espera nuestro liderazgo y saber que todos los demás sectores dependen de esta vacunación y depende de que nosotros volvamos a lo que vamos a llamar la nueva normalidad. Si nosotros, señores, no nos responsabilizamos con esto, si nosotros no somos parte de todo esto, ningún sector va a arrancar y de eso dependemos todos. Muchas gracias y los esperamos en una próxima entrega de Conectando con el Riesgo. Gracias por escucharnos en nuestra entrega. Esperamos verte activo en cada una de nuestras plataformas digitales, Spotify, YouTube, iTunes. Y síganos en nuestras redes sociales, @Conectando con el Riesgo. Y algo súper importante, Faustino, que debemos decirle a nuestra audiencia ya para terminar, es que cualquier tema que quieran que tratemos en nuestro programa, pues que nos lo escriban, que nosotros estamos abiertos y conseguimos el especialista indicado. Nuestro correo es conectandoconelriesgo@gmail.com. Señores, ha sido un placer compartir este episodio con ustedes. Nos vemos en una próxima. Hasta la próxima.